Nunca he sido de hablar sobre mí o mi vida, pero hoy me desperté con esa necesidad pegada al pecho, como una manzana madura a punto de caer de la rama. Mi nombre es María Elena Torres. Tengo 68 años, y hasta hace poco creía saber cuál era mi lugar en el mundo. Era allí, entre los árboles, en el huerto que construí junto a Elías durante más de 40 años. Cuando él murió, un martes bochornoso de mayo, el vacío que quedó no fue solo emocional, fue físico. La cama a mi lado vacía, la silla del porche orientada al sol sin nadie. Solo que lo que más dolió no fue su ausencia, fue lo que vino después. La forma en que mis propios hijos me trataron, como si yo fuera solo un estorbo que necesitaba ser apartado para que la vida de ellos pudiera continuar limpia y organizada. Apenas hubo tiempo de sacar el luto del alma, y ya estaban abriendo cajones y armarios, buscando documentos, testamentos, contratos. César y Laura siempre fueron educados, de esa manera que parece amabilidad, pero que, en 1900 de realidad, esconde un cierto desprecio. «Mamá, necesitamos hablar sobre el futuro», fue lo que él dijo, con la voz baja y la mano sobre la mía. Pensé que me iban a abrazar, que íbamos a llorar juntos, quizás hasta mirar una foto de papá y recordar las historias antiguas. Pero no. Tenían un sobre grueso en la mesa y dentro de él un testamento que yo nunca había visto. Un papel frío, con palabras duras, diciendo que todo quedaría para ellos. La casa, el huerto, los equipos, hasta los muebles del cuarto donde yo dormía. No había ni una sola línea con mi nombre, y cuando pregunté, con la voz temblorosa, si aquello era un error, Laura respondió con aquel tono dulce de quien está a punto de clavar un cuchillo. «Ya hiciste tu parte, mamá. Ahora es hora de descansar». Y fue ahí cuando mencionaron el tal lugar, la tal Hacienda del Sol, como si fuera un regalo. Cuando me llevaron a ese lugar llamado Hacienda del Sol, todavía intentaba entender lo que había pasado. El viaje fue largo, silencioso, y lo único que me dieron fue una maleta con algunas ropas dobladas a las apuradas. El conductor era un muchacho joven, no sabía nada, solo había sido contratado para dejarme allí. El portón de hierro crujió al abrirse, y el olor a desinfectante me dio náuseas. La fachada era incluso bonita, un poco colonial, pero bastó que cruzara esa entrada para darme cuenta de que aquello no era ninguna casa. Era un depósito de gente olvidada. No había alma allí, solo pasillos con paredes beige y puertas cerradas. Una empleada me entregó un formulario y dijo con indiferencia: «Bienvenida, doña María Elena». Todavía pregunté si mis hijos volverían a buscarme, y ella solo se encogió de hombros, como quien ya ha escuchado esa pregunta muchas veces. La primera noche fue la peor. Me pusieron en un cuarto al fondo, con una ventana pequeña y una cama de madera que crujía hasta con el viento. No pude comer nada. Me quedé sentada mirando al techo, escuchando los sonidos amortiguados del lugar. Pasos arrastrados, una televisión distante, alguien llorando en otra habitación. A la mañana siguiente intenté llamar a César. El teléfono solo sonaba y luego se cortaba. Laura bloqueó mi número. Fue en ese momento cuando me di cuenta. No me habían llevado allí para descansar. Me abandonaron, como si yo fuera una caja vieja que se empuja al fondo del armario porque ya no combina con la sala nueva. Pasé 2 días allí, sin dormir bien, pensando en lo que diría Elías si viera aquello. Y fue ahí, cuando recordé lo que él me había contado, muchos años atrás, sobre la escritura del manantial, sobre ese pedazo de tierra que me pidió que guardara en secreto. La verdad es que, en ese momento, no le di mucha importancia. Elías siempre fue más cauto que yo, más estratégico. Decía que tener un pedazo de tierra a mi nombre de soltera era como tener una llave de repuesto. «Nunca se sabe lo que el futuro depara», repetía. Era un área pequeña comparada con todo el huerto, pero era especial. Por allí pasaba el manantial que abastecía todo el valle, incluida nuestra plantación. Lo habíamos hecho en secreto, con la ayuda de un abogado de confianza, el mismo que redactó los primeros contratos de distribución de manzanas. Y esa escritura estaba guardada dentro de una caja de madera, en el fondo del armario, entre la ropa de invierno. El día que me dejaron en la hacienda, solo pensaba en ella. Me dolía no saber si todavía estaba allí,
si mis hijos ya la habían descubierto y tirado. Pero una parte de mí creía que no. Aquello era cosa mía con Elías. Ellos nunca se interesaron por los detalles, solo por lo que brillaba más. En la madrugada del tercer día, me levanté de la cama con una claridad que no sentía desde hacía tiempo. No podía quedarme allí esperando marchitarme mientras ellos se encargaban de vender todo lo que habíamos construido. Tomé el poco dinero que aún tenía guardado en la bolsita de cuero, y cuando la primera empleada abrió el portón lateral, incluso antes del desayuno, salí. Nadie intentó impedírmelo. Caminé por el camino de tierra hasta conseguir señal en el celular prestado de un señor que hacía entregas en la región. Llamé al abogado. Su voz se quedó muda por unos segundos cuando me escuchó. «María Elena, ¿está bien?» Creí que estaba fuera del país. Le dije que necesitaba verlo con urgencia. Me dijo que fuera a su oficina en la ciudad vecina. Caminé lo que pareció una eternidad hasta llegar a un punto donde tomé un autobús. La gente me miraba como si yo fuera una de esas señoras que se pierden en el camino. Y quizás lo era, solo que sabía exactamente a dónde iba. Llegué a su oficina casi al mediodía, con los pies palpitando y la garganta seca. Alonso, el abogado, me recibió con un abrazo apretado y una mirada preocupada. Le expliqué todo como pude, con la voz entrecortada en algunos tramos. Me escuchó en silencio, anotando nombres, fechas, detalles. Cuando terminé, se levantó, fue a un armario y tomó una carpeta roja con mi nombre de soltera. Estaba allí, intacta, la escritura registrada, sellada, con validez plena. Él confirmó lo que Elías siempre decía. Esa área era el punto clave. Sin acceso al agua del manantial, la producción del huerto se volvería insostenible en pocos meses. Con esto aquí, usted puede bloquear cualquier transacción hecha por sus hijos, al menos hasta que la justicia analice la situación, me dijo. Y en ese momento sentí algo que no sentía desde que Elías murió. Control. Por primera vez en días, respiré hondo y tuve la sensación de que no me habían enterrado viva. Dimos inicio al proceso el mismo día. Alonso se encargó de todo con rapidez. Aún estaba muy al principio, pero era suficiente para frenar cualquier intento de venta o transferencia de bienes. Los hijos ni imaginaban que esa escritura existía. También pedí incluir una cláusula de protección para que ninguna acción de ellos interfiriera en el abastecimiento de agua de otros productores de la región. Fue allí, en ese momento, cuando una idea comenzó a brotar en mi cabeza. Puede que ya no tuviera la casa, ni el huerto, ni a mis hijos cerca, pero tenía algo que todavía podía tener sentido. No por el dinero, ni por el nombre de la familia, sino por aquello que habíamos construido con tanto cuidado, y por la memoria de Elías. Salí de la oficina con la carpeta apretada contra el pecho y una decisión. No iba a volver a ningún lugar donde me trataran como una carga. Si ellos me dieron la espalda, yo también podía aprender a seguir sin mirar atrás. Volví a la ciudad con una mochila ligera y la cabeza hirviendo. No quería quedarme en casa de nadie conocido, ni correr el riesgo de que alguien me buscara. Terminé alquilando una pequeña habitación encima de una panadería cerca de la plaza, de esas muy sencillas, con una ventana pequeña que daba a la calle concurrida. La dueña del lugar, una mujer llamada Leti, era simpática y no hacía muchas preguntas. Cuando le pregunté si conocía algún lugar para dar clases de apoyo escolar o ayudar en huertos comunitarios, ella sonrió y dijo: «Aquí hay de todo, doña María. Solo necesita querer involucrarse». Aquello me conmovió. En los días siguientes, comencé a caminar por los alrededores, a conversar con los feriantes, a presentarme como alguien que podía ayudar. Poco a poco, fui volviendo a sentir que existía fuera de esa burbuja de abandono en la que mis hijos me habían metido. Ya no era solo la viuda o la madre rechazada. Yo era yo, y eso ya era mucho. En medio de todo esto, volví a visitar el terreno del manantial. Estaba exactamente como lo recordaba. El agua corriendo limpia, los pájaros haciendo fiesta en las ramas, el sonido constante de la vida sucediendo. Me senté en una piedra y lloré por primera vez desde que huí de la hacienda. Pero no era solo tristeza, era un luto mezclado con alivio, con gratitud. Todavía tenía algo mío, algo que nadie podía quitarme.
La semana siguiente, reuní a un grupo de pequeños productores de la región, gente que conocíamos desde 1900, los tiempos del primer mercado. Les expliqué todo: la escritura, el proceso, la situación del agua. Se quedaron en shock cuando supieron lo que mis hijos habían hecho. Un señor llamado Ramón, que siempre vendía manzanas al lado de Elías, me sostuvo la mano con fuerza y dijo: «Usted no está sola». Y yo lo creí. Por primera vez en mucho tiempo, lo creí de verdad. Con la ayuda de Alonso y del grupo, iniciamos la formalización de la cooperativa. Transferí legalmente los derechos de uso del agua del manantial a esa nueva asociación, con cláusulas muy claras sobre protección ambiental e igualdad en el acceso. No hice alarde, no busqué reconocimiento. Solo quería que aquello se usara de la forma correcta, con el respeto que Elías siempre tuvo por la tierra. Algunas personas dijeron que debería haber vendido, que me daría mucho dinero, que era una forma de vengarme de mis hijos. Pero no se trataba de eso. No quería venganza, quería paz. Y la paz, a veces, es tomar decisiones silenciosas que ponen las cosas en su lugar. En el fondo, sabía que César y Laura se iban a enterar. Y se enteraron. En menos de una semana, Laura me envió un mensaje diciendo que quería conversar. No le respondí. Una parte de mí quiso gritarlo todo, echarles en cara lo que había hecho, mostrarles que no era tonta ni débil como pensaban. Pero en vez de eso, respiré hondo y seguí adelante. Empecé a dar clases de cultivo agroecológico en una escuela técnica local. La directora me recibió con una generosidad que no esperaba. No ganaba mucho, pero era suficiente para pagar mi habitación, mis gastos y aún tomar un café con pan fresco todos los días en la panadería de abajo. Nunca imaginé que un día viviría así, en un lugar pequeño, sin lujos, sin familia cerca, pero con una libertad que nunca había sentido antes. Lo más curioso es que, incluso con todo lo que perdí, me sentía más viva allí que en los últimos años en la casa grande. Quizás porque, por primera vez, nadie estaba decidiendo nada por mí. Empecé a levantarme temprano de nuevo, pero ya no para supervisar entregas o resolver problemas en el huerto. Me levantaba para caminar hasta la escuela, para ver a los alumnos con sus botas de goma y cuadernos llenos de preguntas. Me llamaban Profe María, y me hacía gracia, porque hacía tiempo que nadie me llamaba por un nombre sin disminuirme. Poco a poco, fui montando un huerto comunitario en el terreno vacío al lado del edificio de la escuela. Cada grupo plantaba una parte, y allí crecían cosas que iban desde lechuga hasta patata. Hubo un día en que una alumna me dijo: «Nunca pensé que mi mano servía para esto». Sonreí, porque sabía exactamente lo que quería decir. Yo también pasé la vida creyendo que solo servía para dar apoyo, para cuidar a los demás. Solo ahora, a los 68, entendí que una también puede plantar para sí misma. Las noticias sobre la cooperativa se extendieron más rápido de lo que esperaba. Gente que ni conocía empezó a buscarme para pedir orientación, para entender cómo hacer algo parecido. Una señora de otra ciudad vino a verme diciendo que había oído hablar de la viuda que se volvió guardiana del agua. Aquello me sonó extraño, pero bonito. Me dio un sentido de pertenencia. Un día, Alonso me llamó diciendo que el proceso contra mis hijos había avanzado. Intentaron alegar mi incapacidad. Dijeron que tenía problemas de memoria, que fui influenciada, pero no coló. Tenía informes médicos, testimonios y, sobre todo, la escritura, firmada con calma, años antes. El juez suspendió cualquier transacción hasta el final del proceso. Cuando colgué el teléfono, me quedé mirando por la ventana de mi cuarto, esa ventanita estrecha, y pensé: es pequeño, pero es mío. Y sobre todo, fui yo quien eligió estar aquí. Recibí, poco tiempo después, una carta escrita a mano. Era de César. La letra temblorosa, llena de arrepentimientos genéricos. Decía que no imaginaba que me sentía tan descartada, que todo lo que hicieron fue pensando en mi bienestar. Dijo que la idea de la Hacienda del Sol era garantizar mi comodidad, pero ni una palabra sobre el testamento falso, ni un pedido real de disculpas. Leí aquello con un nudo en la garganta, no porque quisiera su perdón, sino porque entendí,
de una vez por todas, que mi hijo no era capaz de asumir lo que hizo, y yo necesitaba dejar de esperar que lo fuera. Rompí la carta en pedacitos pequeños y la tiré por la ventana. Era mi forma de dejar que aquello se fuera. No había más espacio en mí para seguir intentando arreglar lo que nunca fue justo. Después de eso, Laura apareció en la ciudad. Llamó a la puerta de la panadería como quien no sabía bien lo que hacía allí. Leti me llamó y dijo: «Hay una muchacha bonita, rubia, parecida a usted, preguntando por doña María». Bajé las escaleras despacio, con el corazón algo acelerado. Ella estaba parada en la acera, sosteniendo un bolso de cuero y mirando al suelo. Cuando me vio, sonrió con un nerviosismo infantil. Lo primero que dijo fue: «Pareces bien». Yo solo respondí: «Estoy viva». Ella intentó iniciar una conversación. Preguntó cómo me las arreglaba, dónde vivía, si necesitaba algo. Yo dije que no, y añadí con calma: «No los necesito para vivir, y eso me duele y me libera al mismo tiempo». Ella se quedó parada unos segundos, como intentando absorber lo que le había dicho, y luego se fue. Nunca más apareció. Aquel encuentro con Laura me dejó afectada por unos días. No lloré, pero tampoco dormí bien. Me quedé reviviendo cada frase, cada silencio, intentando entender dónde nos habíamos perdido. Pero al final, llegué a la conclusión de que quizás siempre había sido así. Elías y yo nos preocupamos tanto por dejar algo sólido a los hijos que olvidamos enseñarles que lo más importante era la dignidad. Creamos adultos eficientes, pero emocionalmente vacíos. Y de cierta forma, nosotros alimentamos eso. Aceptábamos la frialdad, justificábamos la ausencia, lo dejábamos pasar porque era así. Cuando me di cuenta de eso, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Era duro aceptar que ellos no eran lo que esperaba, pero al mismo tiempo era liberador dejar de esperar. Ahora podía vivir sin ese peso en la espalda, sin la exigencia de tener que hacer de puente todo el tiempo. Con el paso de los meses, fui creando una rutina nueva. Las mañanas comenzaban con olor a pan saliendo del horno y café recién hecho. Por las tardes, iba a la escuela o al huerto. A veces, pasaba por la biblioteca municipal y leía algún libro viejo que alguien había donado. Por la noche, escribía en un cuaderno todo lo que quería recordar: nombres de alumnos, recetas que aprendía con Leti, fechas importantes del proceso judicial. Era mi forma de mantenerme firme. Creé una pequeña red de amistades allí, gente sencilla, trabajadora, que me trataba con respeto. Nadie me preguntaba sobre el huerto o sobre lo que había perdido. Era como si lo que fui antes se hubiera convertido en solo una parte de mi historia, y no el todo. Y eso era bueno. Me daba la oportunidad de ser alguien nueva, sin el peso del apellido, sin la etiqueta de la viuda de Elías o la madre de César y Laura. Hubo un día, en una de esas mañanas en que la panadería se llenaba de estudiantes y jubilados, que una niña me trajo una notita. Era de su abuela, doña Tere, que vivía en una finca apartada y quería conocerme. Fui hasta allí un sábado. Era una casita sencilla, rodeada de mandarinos y un pozo antiguo. Doña Tere me recibió con un abrazo apretado y dijo: «Usted me recordó quién fui y me dio ganas de volver a hacerlo». Conversamos por horas, intercambiamos historias, recetas, ideas. Ella también tuvo hijos que desaparecieron cuando el dinero escaseó. Reímos, lloramos, y allí nació una amistad que me hace bien hasta hoy. No era solo sobre compartir dolores, sino sobre reconstruir algo con base en la verdad. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí parte de algo que valía la pena, incluso sin lazos de sangre. Fue después de esa visita que resolví hacer algo que venía posponiendo. Volví al antiguo huerto. Fui hasta la entrada principal, que ahora tenía un letrero con el nombre de la nueva empresa agrícola, llena de logotipos y pomposidad. Fingí ser solo una visitante curiosa. Un empleado me dejó entrar y caminé entre los árboles como quien visita a un pariente enfermo. La mayoría de los árboles estaban mal cuidados. Las manzanas, pequeñas y magulladas. El olor de la tierra era diferente, más seco, como si le faltara alma. Me quedé allí unos 15 minutos, parada, mirando al horizonte, y luego me fui sin hablar con nadie. De regreso, no lloré.
Sentí rabia, sí, pero era una rabia contenida, de quien ya entendió que no va a lograr cambiar a los demás. Y allí, en medio de aquel silencio amargo, percibí que mi mayor victoria fue haberme ido a tiempo para no pudrirme con ello. Después de aquella visita al huerto, algo cambió en mí de forma definitiva. Fue como si finalmente hubiera enterrado lo que necesitaba ser enterrado, no a Elías, sino el proyecto que él y yo creamos, creyendo que nos mantendría unidos como familia. La verdad es que su legado sobrevive, pero no de la forma en que lo imaginamos. Sobrevive en los pequeños productores que ahora comparten el agua con justicia. Sobrevive en los alumnos que aprenden a plantar con conciencia. Sobrevive en mí, que sigo firme incluso después de ser descartada por quienes deberían protegerme. Empecé a entender que reconstruir la propia vida a los 68 no es fracaso, es coraje. Coraje de mirarse al espejo y preguntarse, ¿quién soy ahora? Y aceptar que la respuesta puede ser totalmente diferente a la de 30 años atrás. Empecé a juntar algunas anotaciones de mi cuaderno en un archivo en la computadora vieja que me dio la escuela. Pensé en escribir un manual con orientaciones para otras mujeres de mi edad que estuvieran pasando por algo parecido. Nada muy técnico, solo consejos prácticos, directos, basados en todo lo que viví. Cómo buscar un abogado confiable, dónde pedir ayuda, cómo organizar los documentos, cómo mantenerse firme emocionalmente cuando todo se desmorona. No quería que nadie pasara por lo que pasé sin al menos tener una linterna en la mano. La idea de transformar mi dolor en herramienta me trajo un consuelo inesperado. Era como darle utilidad a un trauma que, hasta entonces, solo me había herido. Y fue allí donde me di cuenta. Todavía tenía mucho que ofrecer. Quizás no a mis hijos, pero sí al mundo que me rodea. La directora de la escuela se enteró de mi idea y, sin que yo lo pidiera, la compartió con otras instituciones de la región. En menos de 2 semanas, recibí 3 invitaciones para hablar en encuentros comunitarios. No soy mucho de hablar en público, nunca lo fui, pero fui de todos modos. La primera vez temblé de pies a cabeza, pero cuando comencé a contar mi historia, vi los ojos de aquellas mujeres siguiéndome con atención, algunas incluso llorando, y algo en mí se soltó. Vi que mis palabras tenían sentido para ellas. Gente que también había sido empujada a un rincón, dejada de lado por sus propios hijos, por el marido, por la sociedad. Y allí, de pie, contando lo que viví, me di cuenta de que no era la excepción, era un espejo. Volví a casa con el pecho lleno. Por primera vez en mucho tiempo, dormí toda la noche sin despertarme a medianoche. Con el tiempo, mi rutina se fue llenando más, pero también se hizo más ligera. Ya no pensaba tanto en mis hijos, ni en lo que me habían hecho. Todavía dolía, claro, pero el dolor ya no me paralizaba. Era un dolor silencioso que aprendí a acomodar en un rincón del corazón. Los alumnos me llamaban para ver las cosechas, los vecinos me invitaban a cumpleaños, e incluso Leti me enseñó a hacer pan los domingos, solo para distraerme. La gente me fue incluyendo sin que yo tuviera que suplicar por un espacio. Y eso, para quien pasó la vida entera intentando ser útil para merecer amor, es una liberación difícil de describir. Ya no necesitaba probar nada a nadie. Estar viva, ser honesta conmigo misma, ya era suficiente. Y esa paz que fui encontrando día tras día no tiene precio. Un día, sin esperarlo, me encontré con César por casualidad. Fue en una feria agrícola de la región, donde la escuela tenía un puesto con los productos de nuestra huerta. Él apareció de traje, como siempre, pero con los ojos un poco más hundidos, el rostro más cansado. Me vio de lejos y por un instante dudó, pero luego se acercó a mí, como quien intenta cruzar un puente derrumbado. No hubo abrazo. Él dijo un tímido «mamá», y yo respondí con un «hola», seco, pero sin rencor. Preguntó cómo estaba. Dijo que había intentado buscarme. Yo solo respondí «estoy siguiendo adelante». Él miró a su alrededor, vio a los jóvenes riendo, el puesto sencillo, las lechugas frescas, y comentó «siempre fuiste más fuerte de lo que pensábamos». Aquello quedó resonando en mi cabeza, pero no respondí. Solo moví la cabeza y volví a hablar con una alumna que me llamaba a un lado. Después de ese encuentro,
No volví a saber de él ni de Laura. No sé si el proceso judicial aún los incomoda o si ya se conformaron con lo que perdieron. Para ser sincera, también dejé de seguirlo con tanta atención. Mi enfoque se volvió otro. La vida me exigía presencia en el ahora y no en las heridas antiguas. Continué trabajando con la cooperativa, que creció bastante. Fui invitada a integrar el Consejo de Organización Local de Recursos Naturales, algo que nunca imaginé que haría. Me vi rodeada de gente que respetaba mis decisiones, que escuchaba mi opinión con atención. Era un contraste tan grande con la forma en que mis propios hijos me habían tratado, que a veces hasta dudaba que aquello fuera real. Pero lo era, y era merecido. Por primera vez en la vida, sentía que me estaban mirando de la forma correcta, no como una vieja, sino como alguien que aún tiene mucho por vivir y contribuir. Con todo esto sucediendo, a veces me encuentro pensando cómo habría sido mi vida si Elías no hubiera partido tan pronto. Quizás nada de esto hubiera pasado. Quizás yo todavía estaría en aquella casa grande, cuidando de todo en silencio, sin darme cuenta de que me había convertido en solo una sombra dentro de mi propia historia. Su muerte fue como una llave girando una puerta que ni siquiera sabía que existía. Y no estoy diciendo que fue fácil, ni bonito. Fue horrible, pero también fue lo que me obligó a mirarme a mí misma. Me sacó de un lugar cómodo, pero vacío, y me empujó al mundo real. Un mundo donde envejecemos, sí, pero también aprendemos, cambiamos, nos reinventamos. No hay edad para tomar las riendas de la propia vida, y yo soy prueba de ello. Antes creía que todo lo que me definía era ser esposa y madre. Hoy sé que eso es solo parte de lo que soy. Hay días en que la nostalgia golpea fuerte, principalmente cuando veo algún árbol cargado o cuando siento el olor a manzana en el mercado. En esos momentos, cierro los ojos y recuerdo nuestra primera cosecha, Elías y yo sudorosos y riendo a carcajadas, celebrando una caja con media docena de frutas, como si fuera oro. Eran tiempos más duros, pero también más puros. A veces, pienso que él estaría orgulloso de ver lo que hice con aquel pedacito de tierra que me confió, y con la vida que reconstruí a partir de los pedazos. No logré mantener a la familia unida. No logré preservar lo que plantamos juntos en el sentido literal, pero logré transformar la esencia de aquello en algo aún más poderoso, una red de gente común, cuidando el agua, el suelo y unas de otras. Si eso no es continuar un legado, entonces realmente no sé qué es. Hubo un atardecer en especial que me marcó. Acababa de salir de la escuela, con tierra en las manos y la cabeza llena de planes para los nuevos bancales. Pasé por una pequeña cafetería a tomar un zumo y me senté sola en una de las mesitas de la acera. De repente, escuché a dos señoras en la mesa de al lado comentando sobre la historia de la mujer que se volvió dueña del manantial y que, gracias a ella, el precio del agua para los productores se había estabilizado. Ni siquiera sabía que habían hecho un reportaje sobre eso. Me quedé allí escuchando en silencio, con una sonrisa discreta en el rostro. Ellas ni imaginaban que yo era esa mujer, y yo ni sentí ganas de decirlo. Fue una de las primeras veces en que percibí que mi nombre ya no importaba tanto. Lo que importaba era lo que mi gesto había provocado en los demás. Era como si, poco a poco, estuviera dejando de ser la persona herida para convertirme en alguien que cura. De camino a casa, pasé por la plaza central y vi a unos niños jugando cerca de la fuente. Una de ellas me reconoció y gritó: «¡Mira a la profe de las huertas!». Corrí el riesgo de parecer ridícula, pero solté una carcajada fuerte, de esas que una suelta sin pensar. Y fue en esa risa que me di cuenta. Había vuelto a ser yo. No la mujer remendada por las pérdidas, ni la sombra de lo que esperaban de mí. Era María Elena completa, sin máscaras, sin pretensiones, sin dependencia. Caminé hasta mi habitación con el pecho ligero. Subí las escaleras despacio. Abrí la ventana estrecha y me quedé mirando el atardecer invadir el cielo. No había lujo, ni familia esperándome, ni cena lista en la mesa, pero tenía paz. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, eso era suficiente. Con el tiempo, empecé a recibir cartas de gente que ni conocía.
Personas que habían oído hablar de mi historia y querían compartir las suyas. Viudas, jubiladas, madres, que habían sido dejadas de lado por sus hijos, mujeres que estaban perdidas después de una vida entera de entrega. Algunas escribían solo para desahogarse, otras pedían consejos prácticos. Leía cada línea con respeto, a veces con lágrimas en los ojos. Respondía a mi manera, sin fórmulas mágicas, solo con lo que aprendí viviendo. Aquello se transformó en una especie de misión silenciosa, un cuidado colectivo entre desconocidas que se reconocen en los dolores unas de otras. Era como si, juntas, estuviéramos cosiendo un tejido nuevo a partir de los retales, y que, aunque hecho de parches, aún podía ser bonito, fuerte, útil. Nunca imaginé que mi soledad abriera espacio para tanta conexión verdadera. La cooperativa creció. Hoy son más de 20 familias participando directamente y otras decenas indirectamente beneficiadas. El agua del manantial sigue limpia y bien cuidada. Tenemos rotación en el uso, registros transparentes e incluso talleres sobre preservación y siembra responsable. No, hay glamour, pero hay verdad. Todo se hace con esfuerzo, con las manos en la tierra y el corazón en su sitio. Y yo sigo allí, no como jefa, ni como símbolo, sino como parte del todo. A veces pienso en todo lo que pasó como si fuera otra vida. De ser dejada en un asilo con una maleta y ninguna explicación, hasta convertirme en alguien respetada por toda una comunidad. Parece una película, pero no lo es. Es solo la vida, sucediendo tal como es, llena de absurdos, giros inesperados y pequeños milagros. Y estoy agradecida por no haberme rendido a mí misma cuando todo a mi alrededor parecía haberlo hecho. De vez en cuando, alguien me pregunta si perdoné a mis hijos. Nunca sé exactamente qué responder. Ya no siento odio, ni ganas de venganza. Pero tampoco tengo esa urgencia de reconciliación que me consumía al principio. Creo que aprendí a aceptar que hay lazos que se rompen de una manera que no se pueden volver a pegar. Y está bien. Hoy, si los encontrara de nuevo, quizás les ofrecería un café, les preguntaría cómo les va, pero ya no les abriría las puertas de mi alma. No por rencor, sino por protección. Hay dolores que hay que respetar como si fueran cicatrices expuestas. Puedes tocarlas, pero nunca hurgarlas. Y sinceramente, creo que ese tipo de perdón tranquilo, silencioso, es el único que puedo ofrecer. Otro día me reencontré con la nieta de Ramón, aquel antiguo productor amigo de Elías. Ella vino hacia mí con un frasco de compota hecha con manzanas de la nueva cosecha. «Es de sus semillas», dijo sonriendo. Aquello me conmovió de una manera que no sé explicar. Tomé el frasco, lo abrí allí mismo y sentí el olor dulce invadir mi rostro. Cerré los ojos por unos segundos y pensé en Elías, en lo feliz que estaría, en cómo, a pesar de todo, logramos mantener viva la esencia de lo que comenzamos juntos. No a través de nuestros hijos, sino a través de otras personas, otras conexiones. Porque a veces lo que plantamos no florece donde esperamos, pero eso no significa que la semilla fue en vano. Y allí, con aquel frasco en la mano, entendí que había valido la pena. Cada lágrima, cada pérdida, cada decisión difícil. Todo me había traído hasta aquí. Hoy en día, camino con más calma. Ya no tengo prisa por probar nada a nadie. Cuando el sol golpea por la mañana en la ventana de mi habitación, me levanto despacio, hago mi café, unto un poco de mantequilla en el pan y me siento a observar la calle. No parece mucho, pero lo es. Es el tipo de rutina que me da sosiego, que no depende del humor de nadie, ni de permiso. Es solo mía. A veces alguien me invita a vivir juntos, para tener más comodidad, más seguridad. Agradezco, pero me niego. Aprendí a disfrutar de mi compañía, de mi espacio, de mi ritmo. No siempre fue así. Hubo días en que el silencio era ensordecedor, que la soledad dolía en el pecho como una piedra. Pero con el tiempo, fui descubriendo que el silencio también cura, y que no necesitamos estar rodeadas de gente para sentirnos vivas. Estos días encontré un sobre antiguo con la letra de Elías. Dentro tenía una anotación sobre el manantial, con un dibujo tosco del nacimiento y una frase:
El agua es la memoria de la tierra. Cuida de ella y ella cuidará de ti. Me quedé allí parada, leyendo y releyendo, como si aquella frase hubiera sido escrita para este momento exacto de mi vida. Cerré el sobre y lo guardé en una caja de cartón, junto con otros pequeños objetos que resistieron el tiempo. Un broche que me regaló mi madre, una foto de nuestra primera feria, una lista de compras de la época en que hacíamos todo con papel y lápiz. No guardo esto por apego, sino por respeto. Son pedazos de mi historia, y aunque a nadie más le importen esos detalles, a mí sí, porque fue esa historia la que me trajo hasta aquí, y ahora es solo mía, completa, imperfecta, pero entera. Otro día, durante una charla con los alumnos, una niña me preguntó cuál era el mayor miedo que había enfrentado. Pensé por unos segundos antes de responder. No, fue la muerte de Elías, ni el abandono de mis hijos. Fue mirarme en el espejo y no reconocerme. Fue despertar en un lugar extraño, rodeada de paredes frías, y sentir que mi existencia había sido descartada como si ya no valiera nada. Aquello me rompió de una manera difícil de explicar. Pero también fue de allí de donde vino la fuerza para reconstruirme. Se lo dije con toda la calma del mundo, y vi en su mirada un tipo de entendimiento que atraviesa generaciones, porque en el fondo, el miedo a desaparecer, a ser invisible, es más común de lo que imaginamos, pero también es posible vencer, y cuando una vence, aunque sea a pedazos, vuelve a brillar. De otra manera, con otra luz, pero brilla. Llegué a los 68 años creyendo que mi papel en la vida había terminado. Hoy tengo la certeza de que solo comenzó. Aprendí que ser mujer mayor no es sinónimo de fin, sino de otra forma de empezar, que podemos perder todo y aún así encontrar un nuevo camino, y que la dignidad no se pide, se construye, día tras día, incluso en silencio. Miro hacia atrás y veo un camino lleno de fallas, dolores, decisiones equivocadas, pero también lleno de coraje. Y es ese coraje el que me sostiene ahora. Quizás mis hijos nunca vuelvan, quizás yo nunca sea abuela, quizás envejezca en este cuarto pequeño, con olor a pan y sonido de pasos en la calle. Pero ¿sabes qué? Está todo bien, porque hoy sé quién soy, y nadie más me va a convencer de que soy menos que eso. En la última reunión de la cooperativa, alguien me llamó guardadora de futuros. Me pareció bonito. Nunca lo había pensado así. Siempre me vi como alguien que simplemente sobrevivió. Pero quizás sea eso. Una guarda lo que importa. Protege lo que resiste, incluso cuando nadie más ve valor. No soy heroína ni ejemplo. Soy solo una mujer que se negó a desaparecer, que fue dejada atrás, pero eligió avanzar. Y hoy, cada paso que doy tiene un peso diferente. Ya no es el peso del miedo o la duda, sino de la conciencia de que todo lo que viví me pertenece. Y eso, nadie puede robarlo. El nombre, los bienes, incluso los lazos de sangre, todo puede ser quitado. Pero la fuerza que una encuentra dentro de sí misma cuando todo se desmorona, esa es intransferible. Y en ella me apoyo. Quizás nunca pueda explicar bien cómo sucedió todo. Hay cosas que ni yo entiendo hasta hoy. Solo sé que aquel abandono, que parecía el fin de todo, se convirtió en el comienzo de una nueva historia. Una historia que escribí con mis propias manos, con dolor, sudor, pero también con afecto y elección. Ya no soy la esposa de Elías. Ya no soy solo la madre de César y Laura. Soy María Elena Torres, dueña de mi tiempo, de mi historia, y de una paz que me llevó toda una vida a conquistar. Y si alguien me preguntara hoy cuál fue el momento que cambió todo, yo diría, fue aquel día en que cerré el portón de la Hacienda del Sol detrás de mí, miré hacia adelante y comencé a caminar. Sin mapa, sin garantía, pero con la certeza de que nunca más dejaría que decidieran mi destino por mí.